para poder conectar como comunidades, y si estamos hablando de empresas o proyectos, yo tengo que entender para dónde va la empresa. ¿Y a qué se traduce esto? Tengo que entender la planeación estratégica. Así de sencillo. A todas las personas, independientemente de su rol, les corresponde entender la estrategia y, sumado a eso, comprender cuál es su contribución a la ejecución de la estrategia. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de desempeño, involucrarse más a fondo para promover un desarrollo real de las personas por encima de simplemente calificar. Pero yo, ¿qué estoy haciendo y cuál es el valor agregado que estoy haciendo con esta acción? Eso implica involucrarse. Todavía hay muchas empresas que hablan en sus discursos de que somos una familia. Nosotros necesariamente no tenemos que ser una familia para lograr los resultados. ¿Qué tiene que pasar dentro de una empresa? Que seamos comunidad. Soy líder independiente, trabajo como consultor en mis proyectos independientes. También puedes tener una planeación estratégica hacia dónde vas, cuál es ese camino que quieres recorrer. Son quienes tienen que saber más hacia dónde van, porque posiblemente en ese camino pueden interactuar con personas que resuenen con su proyecto, y si él tiene claro hacia dónde va a poder transmitir con esa emoción y con esa misma claridad qué es lo que él quiere, qué es lo que espera. Tener que evaluar a un equipo en un ranking, sí, donde sí o sí debe quedar alguien abajo, sí, aunque sea bueno. Eso es un error. Daniela, empecemos por algo que sé que muchos hemos vivido y nos vamos a sentir identificados. ¿Alguna vez has visto o has acompañado alguna organización, empresa, implementar algún sistema de gestión de desempeño o algún sistema de gestión del cambio con las mejores intenciones, claro, pero que al contrario lo que terminaron fue quemando la moral de los líderes y de todos los equipos? Sí, realmente todo el tiempo que llevo trabajando en gestión de talento humano, parte de ese aprendizaje y fortalecer la experiencia laboral, pues indiscutiblemente he podido acompañar procesos de gestión de desempeño e implementación de estrategias de cambio para proyectos que las empresas, pues, o en este caso la empresa en la que trabajo, ha querido implementar, y realmente, pues, también he podido ver que a veces la apropiación de cambio no es la esperada por la empresa, y pues claro, los líderes terminan siendo como los principales involucrados, entendiendo que ellos son los principales responsables de apropiar el cambio y desplegarlo en los equipos de trabajo en muchas ocasiones. Entonces, sí, indiscutiblemente lo he podido evidenciar. Hola, soy Juliana Giraldo y este es un nuevo episodio de Mera Energía, un espacio para líderes que priorizan su bienestar sin sacrificar su impacto. Hoy tengo a alguien que ha visto desde adentro cómo funcionan los sistemas de gestión humana en las grandes organizaciones. Daniela Parra es psicóloga organizacional, con más de 10 años de experiencia acompañando en procesos de talento humano, gestión de desempeño, gestión del cambio, desarrollo de equipos y cultura organizacional. Y hoy vamos a tener la conversación que casi nunca tienes con talento humano, sin romanticismo, sin discurso corporativo bonito. La verdad sobre qué está roto y cómo arreglarlo sin destruir a tu gente en el proceso. Dani, antes de entrar en materia, cuéntale a las personas tú quién eres, qué haces en el mundo y para el mundo. Bueno, mi nombre es Daniela Parra, tengo 36 años, y ¿yo quién soy? Yo soy una mujer realmente apasionada por los animales, por el ejercicio y por el mundo organizacional. Vibro desde hace muchos años con las dinámicas organizacionales y sobre todo con la responsabilidad que nosotros tenemos en las empresas para generar empleos dignos de trabajo, ¿cierto? Empleos que garanticen y que acompañen la calidad de vida de las personas y de sus familias, ¿cierto? Obviamente, pues comprendiendo la estrategia de las empresas y para dónde van, y comprendiendo también el impacto en los resultados, pero, pero estoy segura que nosotros estamos acá para hacer del mundo un lugar mejor, y yo estoy segura que yo estoy aquí para que los días no pasen en vano, sino que con mis acciones y con lo que hago yo puedo hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces creo que vale todavía la pena hablar de esperanza. Eso hago por el mundo. Me encanta lo que haces por el mundo.
quédate haciéndolo por mucho tiempo porque necesitamos muchas personas como tú. Dani, para que empecemos quitando algunas capas de la teoría, del discurso, en tu experiencia acompañando procesos de gestión humana, ¿has identificado de pronto alguna brecha entre lo que hace talento humano, entre lo que debería ser talento humano, lo que está estipulado, pues que son los procesos de talento humano, versus lo que realmente pasa en las organizaciones? Porque puede que haya ahí un gap, una brecha grande e importante para empezar a conversar. Claro que la hay. Y cuando empezamos a hablar de temas culturales, inclusive, y de procesos de cultura organizacional, esta brecha es muy importante identificarla, ¿cierto? Y es muy importante tenerlo claro porque las empresas per se tienen unas declaraciones con base a lo que ellas esperan ser, los resultados que esperan tener y demás, ¿cierto? Plasmarlo en una planeación estratégica, plasmarlo de pronto en un tema de unidades exponenciales, donde cómo nos vemos hacia el futuro, ¿cierto? ¿Qué resultados queremos? Es muy importante, pero cuando nosotros venimos y evidenciamos los ritos y los comportamientos de los equipos de trabajo y de las personas, muchas veces nos damos cuenta que pueden estar muy alejados de esas declaraciones de las empresas, ¿cierto? Si tú a mí me preguntas desde mi experiencia, yo no creo que sea algo malo. Las empresas son, las culturas son, las personas somos. ¿Quiénes trabajamos en las empresas? Seres humanos, ¿cierto? Seres humanos que traemos una carga cultural, que traemos una educación, que traemos un bagaje de nuestras vidas que se pone sobre la mesa cuando hablamos de temas de cultura. Y entonces es indiscutiblemente muy difícil decir que no hay una brecha, ¿cierto? En muchos diagnósticos, inclusive de cultura organizacional, se habla primero de hacia dónde queremos ir, qué empresa queremos ser, entendamos el estadio actual de la empresa, identifiquemos la brecha y trabajemos para cerrarla. Hay otras apuestas que también son muy interesantes cuando hablamos de mediciones de cultura organizacional y es que entendamos dónde estamos, reforcemos lo que tenemos y vamos a ir construyendo ese camino o esa senda hacia donde queremos llegar. Si tú a mí me preguntas, puede ser inclusive más productivo entender dónde estamos, ¿cierto? No hablar solamente de hacia dónde quiero llegar, sino que yo conozco la empresa en la que estoy, conozco las personas que están en la empresa y las necesidades de las personas que están. Entonces ahí también es cuando culturalmente empezamos a hablar de construyamos con las personas. Pero la brecha está y siempre se va a evidenciar inclusive en los comportamientos cotidianos de los pasillos, los corredores, las reuniones. El caso es cómo identificamos estas brechas, ¿cierto? ¿Tú cómo te diste cuenta que esto es lo que quieres hacer en el mundo? Bueno, lo tenía súper claro desde la universidad. Te cuento que me acuerdo mucho de la profesora de psicología organizacional en el 8º semestre de mi carrera. Empecé a tener con ella conversaciones de valor sobre esa responsabilidad que nosotros tenemos en los procesos de gestión de talento humano, ¿cierto? Me parecía muy bonito porque ella lo hacía una combinación muy chévere con todo el tema clínico y con el conceptos organizacionales, ¿cierto? Y hacía como acompañamientos en empresas, pero ¿sabes qué era lo que más me interesaba? Verla vibrar con su discurso. Ella vibraba con lo que hacía con las personas. Y a hoy, después de tantos años de estar en procesos de gestión de talento humano, acompañar procesos de selección y demás, y encontrarme personas en el corredor de la empresa que me digan gracias o tú me acompañaste en el proceso de selección, vos vas entendiendo que es que no cambia solamente a esa persona, o sea, vos estás generando calidad de vida también para su grupo familiar, ¿cierto? Entonces, empecé en ese proceso, mi práctica organizacional la tenía clara, que la quería en psicología organizacional, tuve la oportunidad de estar un año en el Éxito, acompañando todos estos procesos de selección en el corporativo. Después estuve 5 años en Cueros Vélez. En Cueros Vélez tuve la oportunidad de terminar pues como mi proceso laboral con la empresa coordinando procesos de selección a nivel nacional e internacional.
y un equipo de trabajo muy chévere para apalancar pues como todos estos procesos, ¿cierto? Y ya en el Metro de Medellín llevo aproximadamente 8 años, de los cuales he estado en procesos de selección, pero también liderando todo el proceso de desarrollo, desempeño, cultura, gestión del cambio, liderazgo. Y bueno, aquí estamos. Buenísimo, tienes ya todo ese bagaje. Todas las empresas que menciona Daniela son empresas bastante reconocidas y que ya tienen una gran trayectoria de muchos años en Colombia. Y eso es muy bonito, qué lindo que hayan hecho parte de todo ese proceso tuyo como profesional y que esa trayectoria te impactó a ti profesionalmente, pero mira lo que decías ahora, qué lindo también, que tú también con las labores que haces diariamente impactas a otras personas y es que es así, no estamos solamente ayudando a crecer la empresa en la que trabajamos, estás ayudando a construir comunidad, porque le estás ayudando a mejorar la calidad de vida a las personas que estás ayudando a contratar y a que entren al lugar de trabajo. Juliana, inclusive cuando hablas de comunidad, pones sobre la mesa un concepto con el que yo resueno mucho y es porque lo digo con mucho respeto y mucha confianza, ¿cierto? Y es que todavía hay muchas empresas que hablan en sus discursos de que somos una familia, ¿cierto? Que las empresas son familia. Si tú a mí me preguntas desde lo que he podido estudiar y desde las vivencias cotidianas que tengo de las mismas dinámicas empresariales, es que nosotros necesariamente no tenemos que ser una familia para lograr los resultados. ¿Qué tiene que pasar dentro de una empresa? Que seamos comunidad, que tengamos claros los propósitos, que nos acompañemos en el camino y que nos cuidemos, ¿cierto? Pero el hecho de que seamos familia y esas declaraciones hace que se adquieran unas responsabilidades desde el ser que posiblemente muchas veces las empresas no están ni en condiciones de atenderlas, ni tienen por qué atenderlas, ¿cierto? Y culturalmente posiblemente muchas veces se puede hablar de que somos una familia porque entonces voy a generar mayor sentido de pertenencia de las personas y no siempre va a ser así, porque ese momento de ruptura va a ser más doloroso posiblemente del momento de ruptura de una comunidad natural. Entonces, yo estoy muy en líneas de que hablemos de comunidad, de una comunidad donde nos cuidamos, donde queremos salir adelante, donde queremos crecer, impactar y transformar territorios y personas, ¿cierto? Entonces, ese concepto es muy interesante y puede generar conversaciones muy valiosas en muchos espacios organizacionales. De hecho, sí, porque para allá iba la pregunta. De hecho, en conversaciones previas que hemos tenido, tú lo has mencionado y ahorita otra vez vuelves y lo mencionas. Entonces, me gustaría que profundicemos un poco en ese concepto de las comunidades que trabajan por y para un propósito. De acuerdo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo empezamos como líderes? Dijo que acá es como líderes corporativos, pero también como líderes que trabajamos de manera independiente con nuestros proyectos personales, con nuestros equipos. ¿Cómo empezamos a crear esa comunidad que trabaja bajo ese propósito? Bueno, hay algo muy importante y es que yo considero que para todos los líderes un punto de partida debe ser un proceso de autoconocimiento, ¿cierto? Yo debo de formarme, yo debo de conocerme, yo debo entender qué me detona y qué no me detona en mi vida personal y en mi vida laboral. Debo de saber con qué resueno y con qué no resueno, ¿cierto? Y en esa medida, desde esa vulnerabilidad, voy a poder engancharme con los equipos de trabajo. Eso es súper importante. O con el proyecto que estoy liderando, porque necesariamente no tengo que tener un equipo de personas a cargo, ¿cierto? Y ahí lo engancho también entonces con ese concepto de liderazgo, que liderazgo entonces no es solo tener personal a cargo, que fue un concepto que por muchos años en los discursos empresariales, en la teoría, se hablaba de que pues, era tener personal a cargo. A hoy ese discurso ha variado mucho y también yo creo que por el tema del cambio generacional, ese tema de liderazgo ha ido migrando un poquito como a un concepto más light, pero sí es muy importante partir de un tema de autoconocimiento, ¿cierto? Cuando yo me conozco, me puedo acercar a mi equipo o a ti de manera genuina y puedo empezar a conectar de manera genuina y generar comunidad de manera genuina. Ahí estamos hablando desde el ser, ¿cierto? Pero cuando vamos a hablar desde el hacer, para poder conectar como comunidades, y si estamos hablando de empresas o proyectos, yo tengo que entender para dónde va la empresa. ¿Y a qué se traduce eso? Tengo que entender la planeación estratégica. Así de sencillo.
La planeación estratégica no es algo que simplemente le corresponde a los CEOs de las empresas o al gerente de la empresa. A todas las personas, independientemente de su rol, les corresponde entender la estrategia y, sumado a eso, comprender cuál es su contribución a la ejecución de la estrategia, ¿cierto? Porque es que así es cuando yo puedo alinear esas expectativas organizacionales que hay, la capacidad y el talento que hay instalado, ¿cierto? Y cómo voy a contribuir a la consecución de esos objetivos estratégicos. Entonces, ahí es cuando empezamos a generar una comunidad, porque desde el ser yo atiendo a las necesidades, yo puedo identificar necesidades de mi equipo de trabajo, puedo declarar también, no sé cómo acompañarlas, pero hagámoslo, intentémoslo, ¿cierto? Pero también estos son los resultados y vamos por esos resultados, ¿cierto? Porque somos comunidad y ese es el propósito. Entonces, es muy, muy importante tener claro para dónde vamos, cuáles son los objetivos, cuáles son los retos, cuál es el presupuesto, los recursos y demás, pero también cuáles son las personas que yo tengo en mi equipo de trabajo. Eh, un líder que acompaña de manera genuina a su equipo de trabajo puede tener la capacidad de identificar cuando alguien puede llegar con algún tema personal que lo está abrumando y que posiblemente esa persona hoy no tenga su capacidad al 100% para acompañarlo. Te puedo poner un ejemplo muy simple que a hoy, créeme que lo valoro montones y cuando lo veo como en retrospectiva digo, qué bacano que un líder se haya acercado a mí y me haya dicho en ese momento lo que me dijo y fue que puntualmente yo terminé mi maestría hace 2 años y cuando estaba terminando mi trabajo de grado, hubo un día que yo dije, no voy a poder, siento una carga impresionante con la investigación, el análisis de los resultados, el trabajo, pues tener familia, un montón de cosas y sentir que mi líder se sentó al lado mío y me dijo, Dani, hoy no estás al 100, creo que es por algo de tu estudio, tómate la mañana para que saques adelante lo que tengas que sacar y después vuelves y retomas al trabajo. Créeme que eso fue increíble, o sea, yo en ese momento sentí como que la carga se disipó y pude continuar con lo que tenía, ¿cierto? Entonces mira que son detalles muy pequeños que posiblemente otros líderes no pueden decir para lo que estás haciendo, ¿cierto? Pero el simple hecho de que vos sientas que tu líder también te está acompañando y se está percatando de esas situaciones cotidianas que tú crees que no se dan cuenta, es algo supremamente valioso y más cuando construimos comunidades. Entonces, por eso es que es tan importante entender el concepto de comunidad, entender el impacto del liderazgo en la comunidad, pero que también las personas que forman esa comunidad entiendan su rol y cómo aportan a la consecución de esos resultados. Completamente. Me encanta, he venido tomando nota de todo lo que dices, porque así tal cual se puede hacer el símil para personas que quizás en este momento, para esos líderes que quizás en este momento están trabajando de manera independiente. ¿Por qué lo veo así? Porque hablamos de, hey, se requiere autoconocimiento del líder, ¿verdad? Sí. Para poder tener esas comunidades que construyen juntas por un propósito es el autoconocimiento del líder y que se pueda liderar desde esa vulnerabilidad. De acuerdo. Conocer el ser, el hacer, que es decir, para dónde vamos por medio de planeación, entendiendo muy bien la planeación estratégica. Entonces, hay varias personas que nos pueden estar escuchando, pueden decir, no, pero un momento, soy líder independiente, trabajo como consultor en mis proyectos independientes. También puedes tener una planeación estratégica hacia dónde vas, cuál es ese camino que quieres recorrer, qué es lo que quieres hacer, cómo quieres impactar. Conociendo esto, puedes transferir esa información, esa planeación estratégica al equipo con el que estás trabajando ahora. Y así juntos poder entender, comprender mucho mejor ese propósito para ir evolucionando y para ir trabajando en torno a él y que todos estemos enfocados y alineados. ¿Cómo es esa conclusión? ¿Cómo me fue en ese examen? Me encanta, está perfecta y más cuando haces hincapié en que aquellas personas que no están vinculadas a una empresa y que son líderes de sus proyectos, creo que son quienes tienen que tener mayor claridad, ¿cierto? Son quienes tienen que saber más hacia dónde van,
porque posiblemente en ese camino pueden interactuar con personas que resuenen con su proyecto o detractores de su proyecto, ¿cierto? Y si él tiene claro hacia dónde va a poder transmitir con esa emoción y con esa misma claridad qué es lo que él quiere, qué es lo que espera, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante y estás hablando muy bien del mensaje que quería transmitir. Maravilloso. Así mismo se le va a quedar a todas las personas que nos están escuchando. Y quisiera agregar acá, es también entendamos no solamente hacia dónde vamos a llegar como equipo, sino que entendamos también lo que decíamos ahora, el impacto que vamos a generar en las otras personas a las que vamos a llegar. De acuerdo. ¿Cierto? Sea una persona, sean muchas personas, porque ahora con estos medios de difusión que tenemos como YouTube, podemos tener la posibilidad de llegar a muchas personas, sean miles, sean millones, sean decenas, pero estamos impactando a alguien. ¿Sí? Entonces siempre creo que encontrar a quién vamos a impactar me parece una de las cosas más bonitas. Dani, pregunta seria. He escuchado, no sé, a ver, tengo muchos amigos, me muevo mucho con diferentes personas y dentro de mi entorno de amigos y conocidos he escuchado frases como, no sé, tal vez en la empresa nos coaccionan para que actuemos de cierta manera, nos quieren insertar tal información. Sí se puede lograr eso, o sea, ¿qué tanto las organizaciones finalmente forman personas o manipulan comportamientos? Yo sé que esta pregunta puede generar un poquito de piquiña, pero la vamos a trabajar hasta donde tú me permitas trabajar. Claro. Bueno, te voy a permitir entonces que me des el chance como de darte respuesta a esa pregunta desde una perspectiva psicológica, ¿cierto? Y después lo vamos a aterrizar un poquito como al concepto organizacional. Si tú a mí me preguntas como psicóloga, sí, claro, es que por eso son las declaraciones culturales, ¿cierto? Y los seres humanos somos seres que nos pueden forjar nuestras conductas, ¿cierto? Inclusive para eso está el conductismo, ¿cierto? Entonces hay conductismo operante, existen muchas bases teóricas que hablan del conductismo, Tolman, Pavlov, Skinner, donde básicamente pues nos incentivan para adquirir de nosotros un comportamiento, ¿cierto? Si nos vamos como a las bases teóricas de la psicología. Cuando empezamos a hablar un poquito de las empresas y de la cultura organizacional, y me hiciste acordar de un profe de la maestría que me hacía reír mucho, tiene unas bases antropológicas muy bonitas y él nos dice, bueno, la cultura organizacional alinea o aliena, ¿cierto? Que son dos conceptos muy, muy diferentes, pero son dos conceptos claves cuando hablamos de cultura organizacional. Yo creo que para eso también son esas declaraciones culturales de las empresas, ¿cierto? Para eso existe los valores corporativos, para eso existe la visión, para eso existe la mega o el propósito superior o los objetivos de empresa, como los quieras llamar, de acuerdo a las planeaciones estratégicas. Las dinámicas culturales no solo en las empresas, en sociedad. A esta puerta se debe de tocar. Tenemos un letrero en la puerta, no pase porque estamos grabando. Esos son dinámicas culturales que moldean determinados comportamientos. Entonces, si tú a mí me preguntas, sí, claro, y es que es algo que se debe de hacer. Es una labor que tenemos que hacer, inclusive desde gestión de talento humano, y es acompañar esa apropiación de las declaraciones de la empresa. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué es importante también? Que es que yo como persona que trabajo en esta empresa pueda tener la capacidad de decir, yo resueno con las declaraciones de esta empresa. Y te voy a decir algo muy bonito. Si tú a mí me preguntas, yo resueno al 100% con la empresa en la que trabajo. Yo creo en que nosotros podemos llegar a hacer del mundo un lugar mejor. Y todos los días trabajo porque ese propósito transformador masivo se cumpla desde mi rol. Y trabajo en gestión humana. Posiblemente no estoy operando sistemas, posiblemente no estoy movilizando modos de transporte, pero yo sé que desde mi rol yo impacto ese propósito superior, ¿cierto? Entonces, mira que no es un tema solo de la empresa, es un tema de responsabilidad compartida. La empresa hace sus declaraciones, pero yo también tengo que tener la potestad de saber si resueno o no con ese tema, ¿cierto?
y hasta qué punto yo también quiero adaptarme y acompañar esos valores que declara la empresa. Y pues si hablamos como de trascendencia organizacional, ese tema de valores corporativos, misión y visión ya también ha venido madurando mucho en la evolución de las declaraciones de las empresas y en las teorías organizacionales. Y ya hablamos de empresas muy ágiles que van a mil, que vamos a mil, buscando resultados bajo metodologías ágiles, que inclusive es algo que estoy viviendo en este momento. Y también es bueno, como yo hoy me pregunto, es más cómo mi vida personal resuena con estos resultados ágiles que las empresas me están pidiendo. Pero indiscutiblemente las declaraciones culturales, no solo en las empresas, buscan moldear comportamiento, ¿cierto? Y es necesario, es algo tan simple. Y te pongo este ejemplo, no cruces la línea amarilla en el sistema, ¿cierto? Esos son comportamientos culturales, pero que detrás de eso va un tema de autocuidado. Nos preocupamos por tu bienestar, nos preocupamos por tu vida y por las de personas que te rodean. Entonces, si hablamos de eso, para mí es un tema mucho de corresponsabilidad, ¿cierto? No lo había visto por ese lado. Sí, claro. Es que normalmente hablamos mucho de que es que son las empresas las que solo nos dicen cómo nos tenemos que comportar. Son las empresas las que me dicen cómo, qué espera de mis resultados. Pero entonces, ¿dónde está lo que yo elijo, cierto? Lo que yo elijo dar, lo que yo elijo hacer, cómo resueno y también pues las decisiones, porque somos personas adultas trabajando para empresas. Entonces, ahí el concepto se clarifica de otra manera, se resignifica de otra forma. ¿Tú conoces de pronto de algunas experiencias quizás con personas que hayas conversado tal vez con, no sé, colegas que trabajen en otros lugares o personas mucho más allegadas, donde te digan, es muy hermosa todo lo que me dicen, es muy hermosa todo lo que está en las paredes, todo lo que está en el reglamento, todo lo que está en nuestros valores fundamentales, pero en realidad está pasando todo lo contrario? De pronto, si has escuchado esas experiencias de esos líderes y qué te dicen qué pasa dentro de ellos y dentro de su labor y dentro de su cargo como líderes cuando viven estas contradicciones. Bueno, primero me parece muy importante que hablemos de algo y es que para mí un buen líder es quien lidera caminando en los pasillos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de escuchar y de ver a sus equipos de trabajo en su cotidianidad, ¿cierto? Inclusive muchas veces lo que no se escucha en escenarios formales se convierten en esos comentarios de pasillo que tienden a volverse formales. Entonces yo creo que el líder puede tener la capacidad de atajar esos comentarios desde escenarios como grupos primarios, grupos focales y demás que él maneje. Eso es como una premisa importante. Entonces, si yo salgo a la cancha, si yo voy a la planta, si yo voy al taller, si yo voy a la sede administrativa y conozco mi equipo de trabajo, estoy dando un paso adelante a estar simplemente desde el back sentado en una oficina, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Y ahí es cuando yo entonces también puedo darme cuenta de cómo esos comportamientos, esos rituales, si están en coherencia o no con las declaraciones de la empresa, ¿cierto? Y posiblemente sí pasen, claro, posiblemente pase y va a pasar mucho, va a pasar demasiado. Por eso es que acompañar a los equipos de trabajo en procesos de desarrollo de equipo es muy importante, porque muchas veces el líder en esa vulnerabilidad puede decir, gestión humana, ayúdenme, levantar la mano y de una manera consciente decir necesito que me acompañen a que mi equipo de trabajo solucione determinadas situaciones que nos están alejando de esa cultura organizacional que quiero que vivamos, que la empresa necesita que la trabajemos y pues metodológicamente también como acompañar estos procesos, ¿cierto? Que el equipo entienda qué es lo que está pasando, que el equipo comprenda cuáles son las brechas que pueden estar pasando desde el relacionamiento o las cargas de trabajo. Y sabes, también vuelvo, insisto, porque es tan importante que entiendan el direccionamiento estratégico, porque hay decisiones que se toman que impactan directamente las dinámicas de los equipos de trabajo.
pero si el líder no tiene capacidad de entregar la información del por qué y el para qué de esas decisiones, el equipo de trabajo va a generar un montón de fricciones que va a decir, no, es que simplemente están tomando decisiones sobre nosotros, pero yo ni siquiera sé para dónde voy, no comprendo a qué va esta estrategia. Cuando yo tengo claridades, esos comentarios de pasillo, esos rumores de pasillo no se van a convertir en realidades, sino que yo estoy entregando la información clara. Entonces, gestión de talento humano tiene también esa responsabilidad de acompañar esos procesos de desarrollo de equipos, ojo, responsabilizando al equipo de trabajo, no siendo gestión humana el responsable. Por eso es tan importante que ellos mismos se identifiquen, que ellos mismos generen compromisos, realizar seguimiento a los planes de desarrollo, alinearlos cuando se tenga que alinear, ¿cierto? Porque los equipos de trabajo finalmente también están en esa etapa en la que hay una consolidación o hay un momento en el que no sabemos para dónde vamos y más cuando hay cambios. ¿Y sabes por qué? Porque eso es una esencia de los seres humanos. Es que el ser humano es simplemente, yo me cobijo en mi mecanismo de protección de no a los cambios, no a lo nuevo, porque eso me va a generar incomodidad, porque eso me va a generar malestar, entonces simplemente me quedo de siempre prestado. Y eso pasa con los equipos de trabajo. Cuando llegan a ese estadio de consolidación, es cuando comprendieron muy bien la estrategia, cuando la incertidumbre lograron mitigarla con certidumbres que el líder entregó, con información oportuna que el líder entregó, también entendiendo que todos los procesos en las empresas pues también toman sus tiempos, para unos pueden ser más lentos que para otras, hay información que no se puede cascadear a los equipos de trabajo de la misma manera que en otras. Ay, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que la apuesta siempre debe ser como desde la transparencia y entregar información oportuna. Si un líder tiene la posibilidad de ir un paso adelante y de entregar claridades, créeme que el equipo de trabajo lo va a seguir desde el respeto, desde la admiración, lo va a cuidar, lo va a acompañar. ¿Por qué? Porque es que esa persona también me está cuidando a mí, ¿cierto? Como empleado que tiene un contrato laboral y unas responsabilidades, pero también como ese ser humano que quiere cumplir su jornada e irse a disfrutar de su familia. Hago una pausa rápida porque sé lo que se siente estar ahí. Liderar un equipo es un camino que se puede sentir completamente solo, especialmente si no tiene las herramientas adecuadas. Mera Energía Podcast es para esto, para poderte dar todas las herramientas necesarias para que puedas avanzar en tu camino de liderazgo. Si este episodio te ha gustado hasta acá, entonces suscríbete al canal, te espero 2 segundos. Dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Ahora sí, sigamos con el capítulo. Dani, hay empresas que implementan gestión de desempeño, que implementan gestión del cambio, o bueno, implementan algún otro proceso, ¿sí? ¿Qué decirle a los líderes que están ahí en la mitad? Porque están en la mitad de las áreas que empiezan a construir todos estos modelos. Los líderes recibimos la información para luego traspasarlas al equipo, para bajarlas al equipo de la mejor manera que podamos, porque acá es importante la comunicación, así como lo hemos venido hablando en el segmento anterior. Acá también quiero aclarar que es importante, de nuevo, ese sentido de responsabilidad también que mencionabas ahora, de que los líderes también puedan decir: ¿será que sí estoy resonando con este cambio que ahorita se está implementando? ¿Será que sí estoy resonando con estos procesos que ahora debemos modificar, verdad? Entonces, ¿qué le podemos decir a esos líderes que se encuentran en esa situación, de estar implementando esos procesos, esas mejoras en los procesos de evaluación, pero que no están del todo convencidos? Que de pronto sí le quieren tocar la puerta a talento humano, pero que no están del todo convencidos de eso. ¿Cómo les decimos que trabajen juntos? Bueno, ahí quiero empezar como por una anécdota de una líder que de hecho tengo, pues que está hace poco en la empresa, en el área donde yo trabajo, y ¿sabes qué es lo que yo más admiro de ella? Que estudia y que se prepara para los espacios. En el nivel en el que ella está, de un nivel de una gerencia, y verla con su cuaderno, tomando nota, preparando las sesiones. Realmente lo que yo siempre pienso es, esto tiene que salir muy bien porque lo merece, porque si ella lo está preparando y está estudiando,
lo mínimo que yo tengo que hacer es entregar un resultado de calidad. Entonces, primero, ¿qué le digo a los líderes? Estudien, prepárense y cuando vayan a involucrarse en algún cambio o en algún proceso nuevo, es importante que lo conozcan, que comprendan el propósito de ese cambio. Si es la implementación de una nueva herramienta, te voy a poner un ejemplo, la implementación de gestión de desempeño en una nueva herramienta tecnológica, es importante que los líderes entiendan el por qué es ese cambio, para qué es la herramienta, para qué es el proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión de desempeño, involucrarse más a fondo para promover un desarrollo real de las personas por encima de simplemente calificar los resultados y unos objetivos y unas competencias, pero yo qué estoy haciendo y cuál es el valor agregado que estoy haciendo con esta acción, ¿cierto? Eso implica involucrarse de manera genuina y de manera real. Entonces, cuando yo estudio, cuando yo entiendo el propósito, entiendo para qué, conozco mi equipo de trabajo, puedo tener conversaciones de poder, conversaciones que cambien, conversaciones que desarrollen y también mi equipo lo va a ver de una manera respetuosa y genuina, ¿cierto? No es lo mismo que yo llegue a pedirle a mi equipo de trabajo una serie de resultados cuando ni yo mismo estoy convencido de para dónde vamos o qué es lo que estamos esperando, o que yo haga una gestión de desempeño cuando ni yo mismo estoy convencido del propósito de esto o para qué lo estoy haciendo, ¿cierto? A cuando estoy teniendo esas conversaciones que buscan transformar y comprendo el impacto real. Entonces, involucrarse, estudiar, comprender, analizar, tratar de entender y comprender la realidad del equipo de trabajo es muy importante, sobre todo cuando estamos implementando nuevos procesos y cuando estamos atravesando procesos de cambio puntualmente, ¿cierto? Entonces, creo que esas herramientas pueden ser muy válidas para estos procesos. Analicemos escenarios de la vida real. Yo viví esto. Tener que evaluar a un equipo en un ranking, Sí, donde sí o sí debe quedar alguien abajo, sí, aunque sea bueno, sí. porque sí, Ah, ¿cierto? Pero así me piden ok. que los califique del más bueno al menos bueno y aunque todos sean buenos, hay alguno que queda en la parte de abajo. Sí. Eso es un error que comete una empresa o una organización al pedirle a un líder eso o por qué le piden a uno eso. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos inclusive de metodologías de medición, y es muy común que en procesos de gestión de desempeño se vea la categorización de las personas que trabajan en la empresa, ¿cierto? Esta categorización puede ir muy ligada a muchos conceptos. Primero, pues decisiones administrativas, ¿cierto? Terminamos o no terminamos contratos. Segundo, consecución de logros. Tercero, aplicación a beneficios, ¿cierto? Cuarto, un tema de beneficios a final de año, digamos. Entonces, yo puedo aplicar a convocatorias, pero también hay otras empresas en las que los bonos anuales están ligados a temas de gestión de desempeño y consecución de metas, ¿cierto? Yo, ¿qué considero desde el proceso de gestión de desempeño? Cuando yo categorizo, debo de hacerlo de la manera más consciente y de la manera más responsablemente posible y garantizando criterios objetivos. ¿Y por qué te digo que garantizando criterios objetivos? Y yo creo que la gestión de desempeño puede garantizar criterios objetivos. ¿Por qué? Porque si yo defino unos objetivos bajo una metodología que sean medibles, cuantificables, que yo pueda entregar unas evidencias claras, yo estoy midiendo lo que tengo que medir, ¿cierto? Entonces nos vamos a los OKRs, que es muy famoso también en muchas empresas, Google, Intel, Insight, que mide sus objetivos de gestión de desempeño por OKRs, pero también hay empresas de tecnología que sé que tienen totalmente categorizadas su personal y los tienen identificados en matrices o en Ninebox, quiénes son los high potential y a quiénes tengo que desarrollar en una estructura mediana y quienes definitivamente yo tengo que tomar decisiones porque no son personas que me están apuntando en este momento al proceso de empresa. Cuando yo empiezo a categorizar, yo también tengo que entender el estadio actual de la empresa y para dónde voy, porque posiblemente esas personas que fueron high potential, que me puntearon en un nivel alto en el ranking desde la valoración de competencias, que también las puedo medir de manera objetiva. ¿Y cómo? La empresa tiene la responsabilidad
o la persona que lo esté evaluando, de hacerlo por medio de comportamientos observables, ¿cierto? Comportamientos que yo pueda poner en evidencia, que yo pueda conversar sobre esa persona y no sobre supuestos. Es que yo creo que tú actuaste de esta manera. Es que yo creo que tú no, lo hiciste de esta manera. Fueron tantas veces o puntualmente no podemos decir de tantas veces, pero uno sí puede identificar desde el liderazgo la frecuencia de los comportamientos de las personas, ¿cierto? Entonces, mira que hay dos aspectos muy importantes en la gestión de desempeño: competencias y objetivos, ser y hacer. ¿Listo? Si yo lo mido de una manera objetiva, voy a tener la total responsabilidad, voy a ser muy coherente en el momento que yo voy a entrar al proceso de calibración y voy a decir, esta persona es high potential. ¿Por qué? Porque en este momento la persona me está rankeando alto, en este momento la persona está alineada con lo que la empresa necesita y es a quien yo puedo apalancar desde el desarrollo para poder lograr esos objetivos estratégicos que tenemos planteados. Posiblemente esta persona que a hoy no tiene las competencias, que está en un nivel bajo, yo que recomiendo, primero entender el por qué esa persona está rankeada ahí, ¿cierto? Pueden ocurrir muchas situaciones personales, situaciones laborales en que esa persona que posiblemente estaba aquí me bajó totalmente. También tener esas conversaciones de poder, porque cuando nosotros abrimos la puerta a tener esas conversaciones podemos escuchar que hay personas que dicen yo no resueno, yo ya no quiero, puedo tomar decisiones o es el área, el equipo de trabajo, ¿cierto? Y ahí es cuando ese ejercicio de calibración recobra tanto valor, porque son esas conversaciones de poder que me van a permitir transformar. Entonces eso es muy importante. En conclusión, yo sí creo que es importante, considero que vale la pena, porque así es como del mapeo de talento, yo también me estoy preparando para tomar decisiones administrativas y apalancar los procesos y los proyectos de la empresa, que finalmente también esa es la responsabilidad de gestión de talento humano, ¿cierto? Tener mapeado un personal, entender quiénes tienen determinadas formaciones, cuál es su ciclo de vida, qué expectativas de movilidad tienen las personas y demás. Eso hace gestión de talento humano, saber qué personas son alto potencial, qué personas puedo desarrollar con determinadas competencias y qué personas también por X o Y motivo, pues puede que no estén resonando con muchas iniciativas estratégicas, que no es malo. Aquí el concepto no es señalar o decir es que entonces no sirven, ¿cierto? Como también lo he escuchado en muchos discursos. Yo creo que el respeto por la dignidad humana tiene que ser la premisa en cualquier comportamiento desde los procesos de gestión humana y en cualquier área realmente, pero por eso somos comunidades, por eso es que no somos familia netamente, sino comunidades. Igual hasta el ranking no llega a la responsabilidad del líder, ahí es donde empieza, porque entonces vení, hagámonos cargo de tu plan de mejora, construyámoslo juntos. Exacto. Y venías y te hago seguimiento y ponemos una fecha límite para mirar si mejoras, si no mejoras y ahí tomar decisiones. Claro. ¿Cierto? Y el tema de la corresponsabilidad, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando durante toda la sesión. Yo también te brindo herramientas y como empresa yo puedo entregar unas guías de desarrollo supremamente estructuradas con un montón de herramientas, ¿cierto? Pero si realmente tú no quieres, es algo muy complejo. Entonces yo como líder soy constante, entrego herramientas, levanto la mano, acompaño con planes de desarrollo individuales y grupales si se requieren, pero también es tu responsabilidad, ¿cierto? Eso es muy, muy importante en los procesos de desarrollo y de acompañamiento de equipos de trabajo. Total, se nos olvida que estamos trabajando con adultos. Exactamente. Y puede ser contraproducente para el equipo si se entera, por ejemplo, de este sistema de evaluación por ranking. En la empresa saben que existen unas Ninebox, que existe un mapa de talento y que se rankean. ¿Qué considero que es responsabilidad desde gestión de talento humano? Manejar la información con reserva y ser muy prudentes, ¿cierto? Porque es que puede que el que es high potential, sí, claro, yo me siento muy orgulloso que a mí me exhiban como un high potential delante del equipo de trabajo, pero si yo no estoy en ese estadio, ¿qué fricciones me va a generar eso en mi día laboral, en mi vida cotidiana, en la entrega de resultados, en la percepción
o qué percepción tienen los otros de mí, ¿cierto? Porque es que yo durante mucho tiempo he estado construyendo una vida laboral, una vida profesional, entregando resultados, pero puede que por un bache pues no esté como en mi mejor momento. Entonces yo considero que es importante y que hay que hacerlo. Y es importante que gestión humana tenga esas conversaciones con los gerentes, con los líderes, con los CEOs, cómo se categorizan en determinada empresa. Mira, este es tu equipo de trabajo. Este es el estadio actual de tu equipo de trabajo. Tenemos que trabajar más con estas personas, las tenemos que desarrollar más. Pero llegar al punto de entregarle el mapa de talento completo al equipo de trabajo, yo personalmente difiero. Yo creo que debe de manejarse con una reserva y con la finalidad de desarrollar, Ajá. de acompañar, de apalancar, de promover, no con la finalidad de generar fricciones en esos equipos de trabajo. Al final que todos esos planes de mejora, aunque exista un estándar de cómo llevar un plan de mejora, de cuáles son las competencias que debemos evaluar y todo lo demás, es todo tan independiente y tan de cada persona, porque lo que te motiva a ti no es lo mismo que me motiva a mí, como te dan el feedback a ti quizás no es igual a como me lo dan a mí. Hablemos, sigamos con los escenarios. Yo ya podría decir, no, pues yo ya no tengo un sistema. Y me pregunto cómo evalúo el desempeño de forma justa de las personas que me acompañan. Entonces uno podría decir, pues estoy acostumbrada de pronto a trabajar en la gestión de desempeño y acompañar en ese proceso a hasta 40 personas. Ay, pues ahorita tengo 3, pero no tengo un modelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría empezar o qué tipo de alternativas tengo o qué modelo de pronto puede existir para que yo también pueda empezar un poco a medir esa gestión de desempeño, también tomar decisiones, pero también ir midiendo, no solamente para tomar decisiones drásticas y seguir o no contando con los servicios de tal persona, sino como yo mismo también desde mi nueva tinte de líder ahorita como líder independiente trabajando con personas que me prestan el servicio, cómo les puedo yo dar esa retroalimentación y cómo puedo seguir haciendo seguimiento a ese plan de mejora. Juliana, hablas de algo muy bonito y ¿por qué digo que es algo muy bonito? Y es porque inclusive es una experiencia que yo acabé de pasar hace poco en la empresa. Yo hace un año implementé la gestión de desempeño en SuccessFactors en compañía del área de TI. SuccessFactors es una herramienta con un desarrollo tecnológico muy importante y que promueve el tema de autogestión, ¿cierto? Nosotros teníamos antes una herramienta que era solo el líder quien interactuaba con la gestión de desempeño, ahora es líder y evaluado y evaluador, entonces promueve un tema de corresponsabilidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi conclusión siempre ha sido, podemos tener la mejor herramienta del mundo, la herramienta más costosa del mundo, pero si no hay conversaciones de valor, la gestión de desempeño no es efectiva. Si no hay conversaciones de retroalimentación y feedback oportuno. Cuando hablo de feedback oportuno no es en diciembre cuando estoy cerrando, es que tú en febrero hiciste esto, por Dios, en febrero yo qué me voy a acordar de febrero, ¿cierto? O bueno, sí, pero tuve un desarrollo muy grande durante todo el año. Un seguimiento juicioso. Estos son los objetivos. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Qué brechas tenemos? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que ajustar? Y eso tiene que hacerse durante todo el año, ¿cierto? No es algo que simplemente yo lo haga a final de año para cerrar y subir el indicador de gestión humana porque cerramos gestión de desempeño, ¿cierto? Son conversaciones para no aporrear a las personas, sino para alertar, para desarrollar y para generar valor. Quienes no tengan una herramienta tecnológica, en Excel se puede hacer. En Excel se puede hacer una gestión de desempeño donde yo registre la información constante, donde en cada hoja yo le genere una hoja, pues una hojita con el nombre de cada persona que voy a evaluar,
donde yo registre seguimientos, con fórmulas sencillas puedo promediar y calcular los resultados con una métrica sencilla que yo instale y defina para mi empresa, para mi pyme, para el proyecto que tenga, ¿cierto? Que cobra valor. Y mira que es algo muy charro porque en varios procesos en los que yo he estado, en la empresa también, pues, y yo a veces digo, no, mi conclusión es que va a ser un libro que se llame A esta conversación le falta un café. A eso, entonces, eso pasa en gestión de desempeño también. Vení, tomémonos un café y conversemos y hagámosle seguimiento a esto, ¿cierto? ¿Qué está pasando? La empresa cambió hoy de iniciativa, listo, este objetivo no va. ¿Qué logramos hasta el momento? Bueno, ¿para dónde vamos ahora? Pero de manera oportuna, no de manera reactiva. Así debe de ser un proceso de retroalimentación de gestión de desempeño. Simplemente hay que querer Hay que querer. y empezar. Y ya ahí vamos teniendo las herramientas necesarias, pero sí, es cuestión de tomar la decisión de comenzar. Vamos con otro caso, me encantan los casos. Una líder que está en medio de un proceso de cambio organizacional, de reestructuración de nuevos sistemas, de nuevos procesos. ¿Qué pasa con ese líder física, mental, emocionalmente cuando tiene que acompañar en la ejecución de ese cambio, ¿cierto? Sostener al equipo también, Sí. acompañarlo, guiarlo, ayudarlos también de pronto con la frustración que pueda generar, pero también lidiar con su propia incertidumbre. Eres psicóloga. Este punto es supremamente interesante y pasa con los líderes y pasa con los procesos de gestión de talento humano. Aquí te refuerzo también ese punto y eso se llama cuidando al cuidador, ¿cierto? Y se nos olvida mucho cuidar de esas personas que tienen la responsabilidad de garantizar bienestar, de garantizar tranquilidad, de garantizar certidumbre de los equipos de trabajo, de garantizar resultados y que encima tienen una presión grandísima de que tengo que tener muy bien a mi equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo en algún escenario decía, no hay nada más peligroso que un líder que no tiene vacaciones, ¿es cierto? Porque es que es una necesidad natural del ser humano, tenemos que desconectarnos, tenemos familia, tenemos que disfrutar de nuestro tiempo libre. Los líderes no son superhéroes, ¿cierto? Son seres humanos con historias de vida, son seres humanos que cargan maleta, son seres humanos que tienen que levantar la mano en el momento en el que sientan que no puedan desde la certidumbre, porque es que no son infalibles a un burnout, ¿cierto? No son infalibles a quemarse. Y hay parte, bueno, yo soy responsable de en qué momento tengo que levantar la mano desde mi liderazgo y no verlo siempre desde el ego, desde es que van a pensar que no soy capaz en mi rol, ¿cierto? Porque si salgo a vacaciones no estoy comprometido con la estrategia de la empresa, porque si tomo una licencia por una situación familiar no me importa lo que está pasando en la empresa. Antes estoy siendo tan responsable que me estoy haciendo cargo de lo que yo tengo que hacerme cargo para ir a cuidar a los otros y para ir a entregar resultados en los otros. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es muy claro, no se nos puede olvidar que los líderes también son seres humanos y que merecen cuidado para poder generar cuidado al otro. En nuestras premisas de cultura, en la empresa hay algo muy bonito que es nadie da de lo que no tiene adentro, ¿cierto? En ese modo de relacionarnos de manera positiva con los otros, pero primero conmigo mismo. Yo me cuido y genero bienestar de esa manera. Y eso es un ejercicio que debe tener también el liderazgo. Vamos a hacer una pausa antes de seguir hablando ya de las soluciones, que esta pausa es importante para contarle a las personas que nos escuchan, también para contarte a ti, que vamos a seguirle hablando a las personas que nos están escuchando en este momento. Es decir, seguiremos enfocados en temas de liderazgo, claro, liderazgo a nivel corporativo, pero también en esos líderes que están en proceso de transición, de salir de la parte corporativa o de esos nuevos líderes que ahora están trabajando y liderando sus propios proyectos y que no saben qué hacer. Porque al final los retos que se viven desde el corporativo migran un poco a los nuevos retos que tenemos ahora como líderes independientes. Entonces,
es este anuncio que quería contarte, que quería contarle también a las personas que nos están escuchando, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, para que sigan comprendiendo que no están solos en este proceso. De todas maneras, el camino del liderazgo, ya sea en la parte corporativa, ya sea en la parte empresarial, se siente solo. Y esto es un espacio para que esos líderes no se sientan solos. No siendo más el anuncio, ahora sí, entonces retomemos en las siguientes preguntas y ya lo que queremos hacer es como ir transitando hacia el cierre, donde podemos empezar a definirle un poquito y aplanarle un poquito el camino a los líderes, como bueno, sí, qué puedes estar haciendo, qué puedes hacer y cómo puedes contar también de pronto con un equipo de talento humano si es que estás en la parte empresarial, o cómo tú mismo también puedes empezar a definirlo de manera independiente, obviamente sin contar con un área de talento humano todavía, pero que no te cierres a la posibilidad de definir procesos, de acompañar a las personas que trabajan contigo, perdón, en procesos, bueno, pues como que no se pierdan tanto y que crean, no, yo ya independiente, ya lo hago como quiero, no, de todas maneras hay que hacer las cosas con algún orden. ¿Cómo se pueden diseñar entonces realmente unos sistemas que cuiden? Hablemos de entornos de trabajo seguros. Finalmente, ¿qué significa un entorno de trabajo seguro desde la psicología organizacional? Espacios psicológicamente seguros. Es un término que inclusive está muy de moda actualmente y que si tú me preguntas, debería de estar en las empresas desde siempre, desde el momento de la consolidación de una empresa, desde el momento en que surge una idea de empresas por el simple hecho de trabajar con otros seres humanos, ¿cierto? Un espacio psicológicamente seguro es un espacio donde yo pueda tener conversaciones tranquila, conversaciones de cuidado, conversaciones que busquen transformar, conversaciones que pueden ser dolorosas, ¿cierto? Porque no todo es tan romántico y no todo es perfecto y tan bonito y a veces tenemos que escuchar cosas que no queremos escuchar, pero son lugares donde yo pueda sentir que no me están golpeando mi dignidad, ¿cierto? Y que hay claridad en resultados, hay claridad en relaciones inclusive de poder, donde tengo un jefe, donde hay relaciones jerárquicas, pero mi dignidad humana está siendo respetada y estoy siendo valorada por lo que sé, por quién soy, por quién contribuyo. Y hay que tenerlos, tenemos que propiciar estos espacios. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de espacios psicológicamente seguros, muchas veces nos vamos al imaginario de que solamente es la empresa quien los tiene que propiciar. Y vuelve y juega, no es solo la empresa, soy yo también como trabajador, como empleado, como servidor, colaborador, quien tengo la responsabilidad inherente de generar ese espacio psicológicamente seguro, donde mi líder también pueda abordarme, donde me puedan retroalimentar, mi equipo de trabajo, los compañeros, los pares, ¿cierto? Porque pues si yo genero espacios hostiles, posiblemente nadie se va a acercar a mí. Y es un tema de responsabilidad y de pensarlo, analizarlo y hacerse cargo. Dani, entonces, ¿qué herramientas le dejarías a los líderes de empresas y a los líderes independientes para que acompañen procesos de desarrollo y de cambio? Bueno, yo creo que herramientas claves para acompañar procesos de cambio es humanizar los procesos de cambio. Y cuando yo hablo de humanizar los procesos de cambio es pensar en las personas. Hay cambios que pueden ser de gran impacto e inclusive requieren como una inversión monetaria muy grande, pero muchas veces se nos olvida qué pasa con las personas que están ahí involucradas, ¿cierto? Entonces, humanizar el proceso de cambio es la clave para al menos mitigar un poquito el tema de resistencia de las personas a la apropiación del cambio, perdón. Entonces, pensar en las personas, eso es muy importante. Cuando hablamos de desarrollo de equipos,
conocerse primero ellos mismos y propiciarse la posibilidad, permitirse conocer a sus equipos de trabajo. Y para hablar de temas de gestión de desempeño, es muy importante tener claridad sobre las métricas de valoración, tener claridad sobre unos objetivos que sean medibles, tangibles, cuantificables. Si vamos a medir competencias, entonces que sean con comportamientos claros y observables, pero también pensando en las personas. Yo soy una fiel convencida de que los resultados se logran con las personas, no a pesar de las personas. Me encanta ese cierre. Dani, ¿dónde te pueden encontrar las personas donde de pronto compartes más información sobre esto? En LinkedIn comparto información pues también de la empresa en la que estoy y pues creo que podemos crear comunidad en LinkedIn. Para quienes nos están escuchando, no todo depende de ti como líder individual. Los sistemas importan y cuando los sistemas están rotos, reconocerlo no es debilidad, es lucidez. El liderazgo que cuida empieza por líderes coherentes y líderes coherentes necesitan entornos seguros donde puedan ser humanos. Si estás agotada, agotado, liderando dentro de un sistema disfuncional, no es porque te falte resiliencia, es porque el sistema posiblemente está diseñado de una forma que te está quemando. Y eso no significa que no puedas hacer nada, significa que tus acciones tienen que ser estratégicas, proteger tu bienestar mientras trabajas dentro o mientras decides salir de ese sistema. El liderazgo que cuida requiere líderes conscientes, sí, pero también requiere organizaciones que dejan de romantizar el cuidado y empiezan a diseñar sistemas que realmente lo practiquen. Súper bien, entonces vamos a dejar en la descripción las redes sociales de Daniela, especialmente LinkedIn, para que la puedan seguir allí y para que puedan crear y podamos mejor crear esa comunidad. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este episodio. Esperamos que haya sido muy enriquecedor, así como lo fue para mí. Tomé muchísima nota. Hay muchas cosas que me voy a llevar para poner en práctica. Aprovecho para invitarlos para que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo episodio o un nuevo video. Recuerden que el liderazgo a veces se siente solo, pero en comunidad no necesariamente se tiene que sentir así. Podemos crecer todos juntos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego.